Los invito a pensar en otro aspecto de los visitantes florales y además una serie de características que nos llevarían a entender la necesidad de conservarlos. Un trabajo reciente de Stoll y colaboradores del año 2018, que se publicó en The Plant Journal, se llama el trabajo Interacciones planta-artrópodo, ¿quién es el ganador? Es una interesante revisión que aborda el actual conocimiento sobre el diálogo molecular y químico, me gustó esa expresión, el diálogo molecular y químico entre las plantas y los herbívoros. Naturalmente esto tratado a la luz bajo el paradigma de los procesos evolutivos, ¿no? En este caso de procesos coevolutivos. Eh, Fíjense esto, un herbívoro cuando va a comer una planta tiene saliva el herbívoro, como todos los animales. Esa saliva tiene sustancias químicas, eso genera una señal química en la planta y la planta responde con defensas directas, o sea, se desencadena una vía metabólica y la planta se hace menos palatable para ese herbívoro justamente porque el bicho la está comiendo y producto de una sustancia que está en su saliva. Cuando la planta genera esta respuesta defensiva directa, esto se complementa con la expresión de ciertos genes en la misma planta que producen sustancias volátiles que lo que hacen es atraer a los parasitoides de ese herbívoro. Esto que eran pensamientos antes, ideas, ahora está medido y están estudiados los mecanismos de regulación génica que producen esto. Esto pasa ya sea con los herbívoros que comen las hojas, como con otros herbívoros cuando están oviponiendo, hay un líquido alrededor del huevo y ese líquido es el que desencadena un proceso similar. O los que comen las raíces por debajo del suelo, ¿sí? Eh, Esos procesos hoy los podemos reconocer, eh, se los se los ha modelado, se trabajó en Arabidopsis con esos procesos, los mecanismos de regulación génica son conocidos, quiere decir que esas sustancias que fabrican las plantas ante esta acción de los herbívoros podrían ser sintetizadas. Bien, sepan, estos van a ser los insecticidas del futuro, de un futuro que no es dentro de 100 años, sino que un futuro que ya llegó. Entonces, si hay que diseñar el ambiente del cultivo para que sean efectivos estos nuevos insecticidas que explotan el control natural de las plagas producido por enemigos naturales, o sea, parasitoides o predadores, entonces será necesario que como agrónomos empecemos a pensar otras cosas de la forma de producir o de la agricultura. Esto es evitar el uso innecesario de plaguicidas, no eliminar a los enemigos naturales de las plagas, porque justamente son los que vamos a necesitar para controlarlas, mantener a los enemigos naturales, estos predadores y parasitoides, en las cercanías del cultivo y ofrecer en consecuencia, para mantenerlos allí, refugios y alimento cuando no hay plagas. Entre los enemigos naturales de las plagas se encuentran las especies parasitoides, cuyos adultos requieren de néctar para alimentarse. Entonces, para que esté el parasitoide produciendo su efecto, tiene que estar el adulto, ¿sí? Y para que esté el adulto, necesito néctar. Y también predadores que al estado juvenil, o sea, que predan al estado juvenil y cuyos adultos requieren néctar. Eso para que, como ejemplo, son las crisopas o los sírfidos. Para que los enemigos naturales entonces se mantengan en la proximidad de los lotes de cultivo, debemos mantener una oferta constante de floración, por lo cual hay que diseñar los bordes y las áreas de cultivo, y este diseño, este borde debe ser incorporado al campo de cultivo y debe ser intervenido para lograr el objetivo. Los enemigos naturales son parasitoides, que son moscas o avispitas, que son muy pequeñitas. Entonces, el néctar que requieren estos animales debe ofrecerse en un envase adecuado. Eso quiere decir que hay que elegir las plantas que ponemos allí para que se puedan alimentar de forma adecuada. No es cuestión de poner cualquier flor. Entonces, por eso proponemos nosotros el uso de apiáceas y de asteráceas, que son dos familias, o sea,
asteráceas son las compuestas de antes, ¿no? Que son, justamente tienen inflorescencias, que tienen flores pequeñitas, y allí viene el néctar en envase adecuado. Y por otro lado, mantener una constante en la floración, o sea, tener una secuencia de especies que indiquen que siempre en el campo haya flores, ¿sí? Y esto lo podemos lograr interviniendo sobre el borde y sin gastar demasiado dinero, pero sí teniendo una mente un poco más amplia al respecto de qué es lo que estamos trabajando.